buenas tardes en el nombre del Señor. Y quiero también saludar a las personas que nos están viendo a través de nuestra transmisión de YouTube y de Facebook. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta reunión de celebración. Y hoy, primer domingo del mes, hemos tenido un tiempo de comunión con el Señor, de cena. Y ahora vamos a iniciar una nueva serie de mensajes titulados Un Solo Corazón. Justamente el video nos estaba anunciando esta serie de mensajes. Hasta el mes pasado hemos estado trabajando de día y de noche, que vienen a ser los salmos, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de un solo corazón. Y ustedes saben, Emanuel, una sola iglesia, un solo corazón. Y para ello, yo he titulado este mensaje La formación de la iglesia original en casas. ¿Por qué? ¿Por qué la formación de iglesia original en casas? Porque debemos tener un solo corazón, no solamente como Emanuel, como iglesia local, sino como cuerpo de Cristo, como iglesia universal. Un solo corazón también desde el inicio de la iglesia, desde el momento en el que el Señor le encarga, le dice, esperen, ¿no? Va a venir sobre ustedes el Consolador. La Biblia le llama el Paracleto, ¿no? Y nosotros ya sabemos la venida del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento se inicia la iglesia. Y hay dos versos que nos hacen recordar esto para trabajar la formación de la iglesia original en casas y trabajar desde esa perspectiva un solo corazón hasta la actualidad. ¿Qué les parece? No sé si he ido muy rápido, pero creo que los versículos nos van a ayudar mucho a poder entenderlo mejor. Hechos capítulo 1, verso 13, dice así. Voy a leer dos al mismo tiempo. Hechos capítulo 1, verso 13 y Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Así que me lo mandas juntos, por favor, proyéctamelos. Ok. Dice así Hechos capítulo 1, versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. O sea, estaban todos reunidos en ese lugar llamado aposento alto, vamos a decirlo que era como una casa de 2 pisos, y ahí moraban, mejor dicho, vivían todas estas personas. Los unía un solo corazón. Si no hubieran tenido el mismo sentir, ¿cómo podían vivir juntos? Recuerdan que en un momento habían estado todos dispersos cuando el Señor es arrestado en el Getsemaní, se asustan, se dispersan, pero ahora el Señor se muestra a ellos, ya el Cristo resucitado. Ellos se envalentonan, se arman de valor y se juntan como amigos para esperar la promesa del Señor. Y ahí sucede Hechos capítulo 2, desde el verso 1. Lo tenemos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Yo lo voy a decir en palabras actuales. Todos con un solo corazón. ¿Ok? Sí, similar, significa casi lo mismo, unánime, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, o sea, un viento fuerte, ¿no? El cual llenó toda, léalo conmigo, ¿toda qué? Toda la casa, ese lugar, mire, donde estaban sentados, hasta el 4, por favor. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y finalmente, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, lo primero que voy a definir con estos dos versículos es que la formación de la iglesia original, ¿han escuchado ese término iglesia primitiva? Pero hoy en día los muchachos cuando tú dices iglesia primitiva, ¿qué pensarán, no? Sí, indios con flechas y, ¿no? Pero el término iglesia primitiva es la formación de la iglesia original. Ese es el término, cómo se formó. ¿Ya? ¿Y cómo se formó? En una casa, en un aposento alto,
todos unánimes, todos con un solo corazón, y de repente vino la promesa de Dios como un viento recio, llenó toda la casa y repartió lenguas como de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, si eso fue así, lo que está diciéndonos la palabra es de que no se localizaba en el templo el foco de la atención de Dios, aunque suene, no se localizaba en un auditorio con 100.000 personas, sino se focalizaba en casas, en grupos, en hogares. Hoy en día, sí, hemos desarrollado auditorios más grandes, también las urbes de hoy en día son más grandes. Lima tiene 10, 12 millones de habitantes, ¿correcto? Pero ya es porque ha habido una mudanza de, digamos, urbanística. Entonces tenemos auditorios más grandes. Pero a pesar de que tenemos auditorios grandes, el calorcito, lo riquito es en grupos pequeños. Yo le voy a explicar por qué. Cuando yo tenía 15 años, me invitaron por primera vez a un quinceañero. Y voy a explicar eso porque ¿quién no ha ido a un quinceañero? ¿Nunca ha ido a un quinceañero? ¿No ha tenido adolescencia? Nada, ¿no lo han invitado? Al final voy a dar consejería para consolarlo, porque todos hemos ido al 15 años de la prima. Uno lo celebra, ¿no?, con la familia, le hacen su vestido, ponen todo y uno va, ¿no? Y yo recuerdo un quinceañero que me invitaron, y yo tendría más o menos también esa edad, y estaba lleno, 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 lleno. Era una sala de 4x4, pequeña, pero habían invitado como 70 personas. Pero todo el mundo quería entrar, o sea, nadie, la puerta, todos, ni bien alguien levantaba el pie, 50 ponían el pie abajo. Y todos, ¿por qué? Porque ahí había eso rico, ese calor, ¿no? Tú puedes ir a un lugar amplio, con un jardín amplio, y todos te miran como diciendo, no, esas zapatillas no son de marca, ¿eh? Pero ¿dónde prefieres estar? ¿Donde te dicen esas zapatillas no son de marca o en ese lugar 4x4 donde todos están gozándosela? Entonces, lo que estoy tratando de decir es, a pesar de que hoy en día tenemos grandes templos para auditorios de una urbe más grande, socialmente hablando, pero el calorcito, ¿dónde lo sentimos? ¿Ah? En el grupo pequeño. Eso no ha cambiado, hoy en día sigue siendo lo mismo. Uno no reemplaza al otro. ¿Ah? Hoy, imagínense que tuviéramos que hacer reuniones de celebración para cada 6 personas. No podríamos. Entonces, uno no reemplaza al otro. Pastor, ¿está bien que nos reunamos en un grupo grande, en un auditorio grande? Sí, está bien. Pastor, ¿y está bien que nos reunamos en un grupo pequeño? También está bien, porque uno complementa al otro, ¿correcto? Pero volvamos al pasado. En el pasado había un hombre que se llamaba Saulo. Luego se convierte en Pablo. Y este Saulo era enemigo de la iglesia. Y este Saulo sabía cuáles eran los lugares donde la iglesia le gustaba reunirse. Estamos hablando ya del pasado. Porque si Saulo estuviera en este momento, vendría pues a la avenida Javier Prado 671, ¿no? Y entraría aquí y nos apresaría a todos. Pero en ese entonces, y ahí dice el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 3, y Saulo asolaba a la iglesia, léalo usted. Ok, si lo tienes, pónmelo, porfa. Y entrando, acá está, mire. Y Saulo asolaba a la iglesia, ¿y dónde encontraba a la gente? Como en el quinceañero, ¿dónde era el punto? ¿Dónde era lo bacán de ese entonces? En casa por casa. Ahí estaba el calor entre los hermanos, y bueno, y ahí él arrasaba a hombres y mujeres. ¿Y por qué tanto le llamaría la atención a Pablo? O sea, ¿por qué alguien, no solamente, perdón, sé que Saulo es Pablo, pero en ese entonces a Saulo, ¿no? Al Saulo. Pablo es el bueno, Saulo era el maloso. Pablo es el que Dios ha transformado, pero Saulo era el perseguidor. ¿Por qué le llamaba la atención al perseguidor? Y acá voy a ensayar. Ensayar quiere decir, voy a intentar entender
¿Por qué pudo haber sido? Entendiendo la psicología en casi todos los tiempos. ¿Por qué le llama la atención la gente algo en particular que tienen esos puntos de reunión? Pastori, dígame pues, ¿qué tienen en particular esos puntos de reunión? En esos puntos de reunión hay armonía. Hay eso que Celia Cruz llamaría el sabor, el saoco y la sandunga. Nada, ustedes no son barrio, ¿ah? Hay eso rico, pues, que uno va y donde la gente te recibe con cariño, ¿no? Donde te dan beso chupón, donde todos te apapachan, donde todos se alegran de verte, ¿no? Eso, y ahí, ¿quién no le gusta estar? ¿No? El Salmo 133, el verso 1, el Salmo 133, el verso 1, lo dice mejor que yo. Vamos a leerlo juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno y delicioso. Ahora, la gente que simpatiza con nosotros se suma a eso de cuán bueno es habitar entre los hermanos juntos, se suma, ¿no? Y la gente que no simpatiza también le llama la atención. Oye, ¿estos por qué están tan felices, ah? ¿Y a estos qué les ha picado? ¿Por qué están en 4 metros cuadrados todos celebrando, no? ¿Por qué? Porque a la gente siempre o se va a sumar o le va a fastidiar, porque la gente siempre es así, nunca está conforme, ¿no? Y bien por los que se suman, y en este caso, a Saulo, yo creo, y ahí viene mi ensayo, no solamente los perseguía por la doctrina, yo creo que le picaba que no lo hayan invitado al quinceañero. Pero el Señor quería invitarlo también, porque el dueño de la fiesta, el dueño de este domingo de celebración, ¿quién es? Y esa invitación es para todos, no es para este sí y este no. Y eso dice 1 Corintios capítulo 12, verso 13. 1 Corintios capítulo 12, verso 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo voy a decir en palabras de David Sevilla. Seas blanquito, amarillito, chinito, panchonchito, más flaquito, más altito, más bajito, a todos el Señor nos invita por igual. El vacilón es para todos por igual. Nadie se puede gozar más o menos. Todos reciben la llenura del Espíritu, la presencia del Señor en nuestro corazón. Y eso, en el fondo, todos lo quieren. Hasta los que no simpatizan dicen: ¿cómo será esto, no? Y tienen cierta curiosidad por saber. Entonces, la propuesta está abierta de un solo corazón, no solo como la exclusividad de un grupo, un solo corazón entre solamente los de Manuel, y ya cierren la puerta y que no entre nadie más. No es así, ¿verdad? La propuesta está abierta, o en todo caso la invitación está dada para que todos sean parte de ese solo corazón. ¿Y por qué funcionó en las iglesias esto de juntos en armonía? ¿Por qué funcionó esto de moraban juntos? ¿Por qué funcionó esto de un solo corazón? ¿Por qué funcionó? Porque ya lo estamos tratando de llevar a la actualidad para poder entenderlo mejor, pero ¿por qué les funcionó en aquel entonces? Número 1, por la hospitalidad de los creyentes. Y al llevarlo a la actualidad vamos a vernos reflejados, ¿no? Vamos a ver si les funcionó a ellos porque eran hospitalarios y cuán hospitalarios podemos ser nosotros. ¿Por qué la hospitalidad es importante? Como la clave de vivir juntos en armonía, como la clave de morar juntos, como la clave de te vas a un quinceañero donde todo está bacán, es porque están juntos pues en armonía. Y ese dato de ser hospitalario, porque imagínate, te vas al quinceañero y te reciben, su nombre no está en la lista, ya te malogró pues,
¿no es cierto? Ya te despeinó ya, ¿no? Ya te desenfocó, ya te pusiste rojo de la vergüenza porque están revisando a ver si tu nombre está en la lista. No, acá la hospitalidad es, te ven a una cuadra, brother, qué bien que hayas venido, ¿sí o no? Ya tú ya llegas bailando, tú ya entras contento. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama hospitalidad. Pero la hospitalidad no solamente es eso, no solamente es que alguien te diga, qué bien que hayas venido. La hospitalidad es algo más profundo. La hospitalidad tiene que ver con acoger con amabilidad y con generosidad. Acoger con amabilidad y con generosidad. Y su influencia de la amabilidad y de la generosidad da esperanza. Se lo explico. Estábamos en el grupo de avanzada. El grupo de avanzada, así le llamábamos a los grupos que partían de Emanuel, de acá, de Javier Prado, hace más de 20 años. Y partíamos, y no saqué la cuenta de mi edad, pero partíamos los alumnos que habíamos estudiado en la Escuela de Liderazgo. Y en ese entonces nos mandaron a Puno, nos mandaron a Juliaca. ¿Quién no ha llegado a Juliaca? Hace un frío, ¿no? Y casi en las casas no hay calefacción. Y nos habíamos reunido habíamos sido el grupo de avanzada y nos habíamos reunido con los misioneros que ya estaban ahí de Emanuel. Y nos fuimos predicando pueblo por pueblo. Mi cuerpo ya estaba hecho un adoquín. Limeño, acostumbrado a desayunar yogur con chistris, ¿Ustedes no desayunan yogur con chistris? Es que ahora ya no, pues, porque ya, ahora, ¿no? Ahora como saludable, pero hace 20 años yo desayunaba yogur con chistris. Eso no deben hacer, esa parte lo editas, ¿ah? Pero llegando, ¿no? Y ya no habíamos llevado un dinerito y se nos había terminado y habíamos recorrido pueblito por pueblito hasta llegar a Desaguadero. Y nos faltaba un pueblito más que se llamaba Copacabana. Y no era Copacabana de Río de Janeiro, sino era Copacabana de Desaguadero, que era como un desaguadero. Todo era barro, todo era frío y encima había llovido y yo había llevado una de esas mochilitas de tela y el agua había entrado a mi ropa. Yo la verdad no tenía esperanza de nada. Yo dije, aquí no la hago. ¿Cómo quisiera ya volver a mi casa? Y nos faltaba un pueblo más. Encima llegamos a Copacabana y dijimos, uy, ahora ya los hermanos nos van a recibir al menos, ¿no? Y sí, los hermanos nos recibieron. ¡Hey, qué bien que hayan venido! Y todo eso. Y nos dijeron que estaban de 21 días de ayuno. Eso es verdad, no es por chiste, eso es verdad. 21 días de ayuno. Ya no la hago, dije, ¿no? Pero nos dijeron que ese era el día 21. Felizmente. Entonces, los gestos de amabilidad te dan esperanza, pues. Y los gestos de la amabilidad más la generosidad, estaba mojado completamente. Mis calcetines adentro estaban literalmente mojados de la lluvia. Yo ya había llevado unas zapatillas de tela que todo el agua había pasado, ya estaba todo adormecido y me dijeron que me quite la ropa y ya, obediente, me la quité y me dieron una mantita para envolverme y luego yo empecé a ver cómo salía humo de la tapa de las ollas porque estaban haciendo secar mi ropa en unas ollas bien grandes mientras cocinaban. Arriba habían puesto mi ropa. Los que no saben esa, se seca al toque, ¿ah? Y yo ahí con la mantita, viendo cómo se secaba mi ropa, y de ahí me trajeron mi sopita calientita y me engrieron, ¿ya? Y de repente, a la hora de, uno dice, voy a hacer no, antes de irme al baño, porque todo está oscuro y da medio así como que todo en la noche. Entonces paso oscuro, 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 y los veo a todos los hermanos, toda una familia durmiendo en un cuartito sobre unos pellejos. ¿Por qué? Porque ellos nos habían dado su cama. Dígame si eso no es hospitalidad. Hospitalidad no solamente es qué bien que hayas venido, es amabilidad y es generosidad. Y eso trae esperanza. Y yo dije, de acá sí salgo vivo y vuelvo vivo a Lima.
¿Por qué? Porque ya mi cuerpo no daba para más. Recuperamos fuerzas. Lo mismo me pasó, llegamos a Orlando. Orlando, yo estaba todo maravillado, viendo como de un resort a otro resort, el tren, hay un tren chiquito como esos trenes pequeños que a los que toman su alojamiento en los resorts, los llevan de Magic Kingdom a Animal Kingdom, ¿no? Yo estaba viendo así como los trenes van y de repente me recoge un hermano y me dice, ¿David? Sí, le digo. Miren, nos han enviado de la iglesia, de la primera iglesia bautista de Orlando a recogerlos. Qué bien. Nos llevaron a una casa, habían puesto un frigobar con todas las bebidas. Al día siguiente, en un carro, un hermano nos trasladaba, nos recogía, el otro. O sea, que de verdad que yo, cuando llegué, dije, creo que no la hacemos con lo que hemos traído, nos alcanzará pues para un día de un parque y ya nos volvemos. Hicimos 6 parques. Por la amabilidad y la generosidad. Pero acá, ¿cuál fue más amable o cuál fue más generoso? ¿El de la sierra que te ofrece todo lo que da o el de Orlando que tiene y que también te da? Yo creo que ambos, porque ahí no somos ni griegos, ni judíos, ni esclavos, ni libres. Ahí, ¿sabes qué somos? Un solo bobo, un solo corazón. Y de eso se trata esta prédica, de eso se trata aprender a vivir juntos en armonía. La hospitalidad bíblica es un deber sagrado. O sea, hay una hospitalidad generosa de la gente, pero hay una hospitalidad bíblica. El libro de Génesis, en el capítulo 18, narra esto. Narra el momento, y por el tema de tiempo lo voy a resumir, narra el momento en que Abraham ve a 3 personas llegar a su carpa, ¿ya? Ahí imagínense el desierto, las cosas que carecen ahí, la falta de agua, ¿no? Y Abraham es hospitalario con esas 3 personas. Entonces, Abraham lo que muestra, ¿por qué la hospitalidad en la Escritura es sagrada? Porque Abraham, al ver a estas 3 personas y al ser hospitalario, muestra respeto ante la máxima creación de Dios, que es el ser humano. Cuando uno es hospitalario con alguien, está respetando la vida de alguien, y para Dios eso es como si se lo hicieras a Dios mismo. El hecho de ser hospitalario para Dios es como si lo atendieras al Señor mismo. Por eso el Señor dirá en su palabra, estuve en la cárcel y me visitaste, o estuve enfermo y me fuiste a ver, ¿no? Y cuanto tú se lo hiciste a estos, también a mí me lo hiciste. Porque para Dios, para la Biblia, ser hospitalario, aparte de que es ser amable, aparte de que es ser generoso, es sagrado, porque es respetar al otro, ¿ok? ¿Por qué funcionaban las iglesias en casas? ¿Saben por qué? Aparte de ser hospitalarios, porque ellos se apoyaban unos a otros. ¿Y qué quiere decir apoyarse unos a otros? Gálatas capítulo 6, verso 2 dice lo siguiente: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando uno no entiende qué es apoyar o apoyarse, no necesita volver a la Escritura y decir, Señor, ¿qué significa que yo apoyo a mi hermano y mi hermano me apoya a mí? Y la Escritura nos da una luz, nos dice que es sobrellevar las cargas. Cuando hablamos de que esto funciona, que un solo corazón funciona, no solamente por la hospitalidad, sino por apoyarnos quiere decir llevar o sobrellevar las cargas los unos a los otros. Hebreos capítulo 10, verso 24. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor. No solamente es, hermana, ¿qué tienes? Yo malita como siempre, y tú, yo peor que tú, hermanita, entonces vamos a llevar nuestra carga. No. ¿Qué tienes? Yo malita. Ay, ven para abrazarte. A veces no necesitas medicina de jarabe, de pastillita, lo que necesitas es, ¿no? ¿Cómo dice la Escritura? Necesita estimularnos al amor fraternal, al cariño, al echarnos de menos, al hacer una llamada.
¿no? Y a las buenas obras. Y si necesitas algo, cuenta conmigo. Es más, 1 Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Yo tengo de experiencia en grupos en casas. La primera vez que tuve amigos en grupos en casas, conocí a la familia Cortés. Y ellos hacían honor a su apellido. Eran bien corteses. Todos los Cortés, el papá Cortés, la mamá Cortés, las hijas Corteses. Todos eran corteses. Y hasta ahora nos frecuentábamos, ¿ya? Y yo recuerdo esa vez, mi mamá estaba enferma, bien enferma. Eso ha sido, no saque la cuenta de mi edad, 30 años atrás, 28 años atrás. Y ahí también conocí a la que ahora es mi esposa, en ese grupo. Y sobrellevábamos las cargas de unos a los otros, nos estimulábamos al amor, ¿no? Si uno se dolía, todos se dolían. Si uno se alegraba y algo salía bien, todos nos alegrábamos. Ahí conocí este grupo de amigos que por años hemos llevado nuestra amistad y hasta ahora, cuando nos reunimos y hacemos el epicentro, ya hay nuevos grupos, ya se han añadido otros, pero seguimos siendo un solo corazón en Emmanuel en estos 36 años de nuestra existencia. Y queremos seguir siéndolo no solamente entre nosotros, sino entre los que se van a ir añadiendo a nosotros. Conocí a los Cortés, pero ahora acabo de conocer otras familias nuevas. Ahora ellos ya tienen su grupo red o su reunión en casas en otro lugar. Yo me he mudado a otro lugar. Y así se va extendiendo el reino de Dios a través de la iglesia. Finalmente, ¿por qué funcionaron las iglesias con un solo corazón en casas? Porque fueron un refugio. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro estaba encarcelado, y de pronto caen los grilletes, ¿no? Y él sale de la cárcel y en ese momento dice la Escritura en Hechos capítulo 12:12, lo voy a leer para ustedes, y habiendo considerado esto, o sea, habiendo sido rescatado Pedro de la cárcel, llegó a casa de María, la madre de Juan, y ¿saben qué? Y ahí encontró a muchos que estaban orando por él en esa casa. Nuevamente el escenario es una casa. Nuevamente un solo corazón corre a otros corazones que están unánimes orando por él. Nuevamente se repite vez tras vez. Podría pasarme toda una vigilia entera trabajando cada una de las experiencias bíblicas de cómo la iglesia desde esa época hasta ahora sigue siendo un solo corazón. Y los grupos pequeños siguen siendo ese motor, ese calor. Y para cerrar está la casa de Lidia. Hechos capítulo 16, verso 15. Y con eso quiero ir terminando. Dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Lo tienes aquí? Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado, está hablando de Lidia, que yo sea fiel al Señor, léanlo conmigo, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó ¿a qué? A quedarnos como un refugio. Como un refugio. ¿Saben qué? ¿A dónde acudir? ¿A dónde acudir cuando necesitamos ese calor? Eso, claro, si necesitamos Sabor, Saoco y Sandunga, Celia Cruz, pues. Pero si necesitamos realmente esto que vale para nuestra alma, para nuestro espíritu, tenemos que acudir al calor de los hermanos, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Ahí donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy, dice el Señor. Necesitamos aprender estos principios. A mí me gustaría que me envíen una carta diciendo: salúdame a la red
a la casa de la familia Sevilla. A mí me gustaría que me envíen una carta alguna vez así. De todos aquellos que mi sala no es muy grande, tampoco es pequeñita, pero ahí está. Es una sala común y silvestre como cualquier sala de la mayoría de que estamos aquí. Pero por esa sala ensayan los chicos, a veces se van allá. Por esa sala hemos dado consejerías. Por esa sala muchos han derramado lágrimas. En esa sala muchos hemos celebrado las victorias de sanidades, de momentos donde una pareja de esposos se ha reconciliado con otra pareja. En esa sala hemos reído, hemos llorado, hemos orado, hemos saltado, hemos hecho cosas con alegría, hemos cocinado también, hemos compartido lo mucho o lo poco que hemos tenido. Pero a mí me gustaría que un día, Romanos capítulo 16, verso 3 y 4, digan algo así. Saludad, bueno, aquí dice así, ¿no? Saludad a Priscila y a Aquila. Aquí a mí me gustaría que diga saludad a Gabriela y a David, así se llama mi esposa, ¿no? Mis colaboradores en Cristo Jesús, dale. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Uno más? Ok, lo termino de leer aquí. Saludad también a la iglesia de su casa. Yo quisiera que todas las personas que han pasado alguna vez y que por algún motivo de la vida el Señor los ha llevado a otro lugar, me envíen una carta diciendo, solamente es un saludo. Y con ese saludo yo voy a recordar ese momento de comunión que tuvimos. Uno puede atesorar muchas cosas en esta tierra, su auto, el precio del departamento, el reloj que se ha comprado, qué sé yo. Pero yo también, a mí también me gustan esas cosas, pero con toda sinceridad, no por dármela de súper humilde, pero con toda sinceridad, yo valoro más esos recuerdos en mi mente y en mi corazón de las personas que pasaron y compartieron conmigo. Esas fotitos cuando las veo, y yo me guardo todas mis fotitos. A mí no, esas fotitos no me las borres, ¿no? De momentos que estuvimos con Doris, de momentos que estuvimos, no sé, con muchos de los que ustedes han, el otro día has estado tú en mi casa, ¿no? La otra noche. De eso, no nos hemos tomado una foto con Mateo ahí, ¿no? Compartiendo. Yo no sé ustedes, pero yo valoro esas cosas. Yo no sé ustedes, pero yo he crecido en medio de esas cosas. Y yo no sé ustedes, pero yo, si tuviera que darles un consejo, les diría, hagamos comunidad en grupos pequeños. Y luego el domingo o el miércoles, para celebrar, para orar, reunámonos en un grupo más grande para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en esos grupos pequeños. ¿Cuántos quieren participar de un grupo pequeño que hasta ahora no han integrado un grupo pequeño? ¿Podrían ponerse de pie, por favor? Los que deseen participar de estos grupos pequeños de un solo corazón, una sola iglesia. ¿Habrá alguien más? Ok. Escúchenme. Esta serie de mensajes, no se siente todavía, esta serie de mensajes es para ustedes. El pastor Saúl nos ha encargado, pídanles que se pongan de pie, porque afuera hemos puesto unas mesas para integrarlos a estos grupos. En su distrito, cerca de su casa, vamos a tomar nota de ustedes, salen, dejan ahí sus datos, inmediatamente los vamos a integrar, ¿ok? Entonces, a la salida háganlo por favor, que va a ser una vida hermosa y ustedes algún día van a contar sus experiencias. Amaos los unos a los otros, bendecidos los unos a los otros, lavaos los pies unos a otros, que quiere decir, ¿no? Ayudar en ese proceso de cambio unos a otros. Así que les vaya muy bien en sus grupos pequeños, que el Señor les bendiga. Pueden tomar asiento. El pastor Saúl me ha encargado 3 cosas más. La otra es, ¿cuántos han terminado el libro 5 de discipulado? ¿Podrían ponerse de pie? Libro 5 de discipulado. Ok. Ahora, los que han terminado el libro
el libro 5 de discipulado y que ya lideran una red, tomen asiento, y que ya lideran solo quédense de pie los que han terminado el libro 5 de discipulado y que no lideran una red. La estrategia de la Iglesia Bíblica Emanuel es liderar grupos red para ayudar al pastoreo y al crecimiento de la iglesia. Y el pastor Saúl nos ha encargado que desafiemos a los que han terminado el libro 5 de discipulado a que también salgan a las mesas que están afuera y ahí se registren y digan: sí, he asumido el desafío y he visto que en la palabra eso funciona. Y entonces yo también quiero ser líder de red. ¿Ok? Ahora sí tomen asiento. ¿Sí? Y finalmente, esta pregunta, escúchela bien, ¿cuántos les gustaría, claro, en su momento, en su proceso, juntando todos los requisitos que se tienen que juntar, pero a cuántos anhelarían en su corazón servir al Señor como líderes de red? Póngase de pie. Dice que a la escritura uno no le puede añadir ni una jota ni una tilde. Es verdad, para cambiar algo, a eso se refiere. Pero yo lo que veo, y si pudiera añadirle algo al Sermón del Monte, yo diría: bienaventurados ustedes que han elegido, como dirían los muchachos hoy en día, fajarse por el reino. Porque no todos eligen eso. Esto no es para cobardes, es para valientes. Y yo sinceramente me saco el sombrero. Yo le digo a veces en mi casa algo que los pone tristes, pero es verdad, yo ya voy de salida. Si ustedes sacan la cuenta, ya mi ministerio ya tiene varios años. Ustedes que son más muchachos, Pablito Wong, toda la gente que se ha puesto de pie, ustedes van a tomar la posta de los próximos años. En Lima, solamente alrededor de este auditorio entre Javier Prado y La Espalda, están construyendo 7 nuevos edificios. ¿Lo han visto? ¿Salen a la calle? Sí, ¿no? Pues nada, no se hacen ni una. Ya, 7. Cada uno son unas torres inmensas. Va a venir gente cualquier cantidad. Van a venir de todas las edades, ¿no? Van a venir por lo menos 3 generaciones. Y necesitamos más líderes de red, y ustedes se han puesto de pie como un resorte. Eso yo sé que mi Padre, como diría Jesús, mi Padre que está en el cielo, lo está viendo en cada uno de ustedes. Y si alguien dice: pastor, pero yo he venido por primera vez, ¿cómo me lanzo a ser líder de red? ¿Cómo me lanzo a dar mi casa? Mire, primero láncese a los brazos del Señor, pídale que escriba su nombre en el libro de la vida, dígale con sus propias palabras: me arrepiento de mis pecados y quiero ser parte de esta familia que se llama Cuerpo de Cristo, y quiero que tú me salves, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador.